Hola, buenas. En este tutorial vamos a explicar cómo funciona Cura 2 de Ultimaker. Cura 2 es un software laminador que sirve para coger un diseño 3D que hayamos diseñado nosotros o bajado de internet y convertirlo en láminas para que una impresora 3D pueda imprimirlo. Una impresora 3D que funcione imprimiendo por láminas, por deposición de filamento fundido. Bueno, lo primero de todo decir que respecto a la versión anterior ha sido remodelada la interfaz profundamente y es bastante más intuitiva. Tenemos dos configuraciones, una básica y otra avanzada. La básica deja pocas opciones y la avanzada da bastantes más opciones. Bueno, dentro de estas opciones yo tendré que estar en la impresora que yo voy a usar. Aquí tenemos una lista de impresoras y puedo agregar una nueva impresora, o bien de la empresa Ultimaker, que es la que realiza este software, o bien otra serie de impresoras que tenemos por defecto. Yo voy a elegir la BQ Prusa i3 Festos XL, que es la que tengo, y veremos que bueno, ahora se cambia la interfaz y tengo ya mi impresora. Lo siguiente será elegir pues, el material con el que vamos a imprimir. Aquí nos dejan tres por defecto, ABS, CPI, PLA. En mi caso es PLA, poliácido láctico. Vale, yo lo tengo ya configurado y ahora habrá que cargar un diseño y vamos a ver cómo funcionan y qué hacen cada una de las opciones que tenemos por defecto. Primero que voy a hacer, abrir un diseño en el escritorio. Me he bajado aquí un Pikachu. Aquí está. Vale. Ya lo tengo aquí cargadito, veis que aquí está, bueno, cuando lo cargamos se va segmentando, es decir, se va produciendo un poco una preconfiguración del diseño en función de los parámetros que hemos puesto y ya debería estar este Pikachu preparadito para guardar en un archivo. Si yo lo tengo con estas opciones, cada vez que cambie una opción, pues tendrá que ver cómo se actualiza de nuevo para guardarlo. Por ejemplo, si le doy a denso, pues veis que está segmentando de nuevo. Entonces, cada cambio que hagáis, pues vuelve a segmentar, que no es más que producir las capas que tendría este diseño para esta configuración de cara a la impresora. Bueno, aquí a la izquierda, para nuestro diseño, tenemos varias opciones. Lo primero, estos que aparecen en gris, tienes que seleccionar la figura para que los puedas ver. Y son tres opciones iniciales muy interesantes, que son escalar. Escalar sirve para hacer más grande o más pequeño el diseño. También podemos directamente escalar al máximo, de manera que nuestro diseño se hace lo más grande que puede imprimir esa impresora. Podemos restablecer como estaba de inicio o cambiar los valores, ¿vale? Podemos cambiar los valores con un multiplicador, por ejemplo, pongo aquí un 35 y cuando termine de segmentar, pues se aplicará un cambio cuando salga de ahí, le doy aquí y todos los valores se actualizan en función del primer valor, porque están puestos con escala uniforme. Es decir, si yo cambio un valor de estos, la escala se mantiene en todas las direcciones, con lo cual crece en todas las direcciones. Voy a volver al 100 que tenía, en cambio, si yo quiero cambiar solo una dirección, imaginad que quiero hacer un Pikachu aplastadito, pues le puedo decir que en Z solo ponga un 40% y me sale un Pikachu, aquí lo veis, aplastadito, ¿vale? Mirad que aquí está, Pikachu aplastado. Bueno, lo selecciono y voy a volver a poner el 100% en Z, perdón. Recordad que estas impresoras, la mayoría de ellas funcionan con tres ejes, las hay también polares, por ángulos y distancias, pero esta es por coordenadas. Aquí tenéis el eje rojo que es X, el eje verde que es Y y el eje azul que es Z. Entonces X será esta dirección para la máquina, Y será esta otra y Z será hacia arriba. Es lo que yo puedo cambiar. Cuidado con la escala uniforme, porque si la quitáis y empezáis a cambiar valores, solo se cambian en un lado y a veces es difícil volver, si hemos cambiado varios, a tener una figura escalada. Bueno, una vez que hemos terminado con eso, si nos perdemos, también podemos restablecer y que se ponga como estaba al principio. La segunda opción es, aunque yo puedo cambiar aquí la forma en la que veo la pieza, estoy cambiando solo mi forma de verla, pero no estoy moviendo la pieza respecto de la impresora. Con esta opción puedo rotar, ¿vale? Puedo rotar la pieza de manera que se coloque de una forma, incluso puedo girarla si resulta que no se ha puesto como yo la quería. Nos marca los grados que hemos girado, lo voy a dejar como estaba, y tenemos la opción de aplanar, que bueno, que se pone de una forma en la cual toda la superficie de apoyo debería estar apoyada en el suelo. A veces ocurre que las piezas no vienen apoyadas en una superficie plana y vienen apoyadas en un punto. Voy a volverla a poner de frente, bueno, la dejo así, y luego tenemos la opción del espejo. El espejo es una opción, mirad, aquí sale ya con flechitas. El espejo es una opción para hacer el simétrico. En ocasiones pues sale la pieza
y queremos hacer un simétrico, que se cambie de dirección. En este muñeco no tiene mucho sentido, pero fijaros en la oreja si lo cambio, ¿vale? Lo voy a poner un poco de frente, que vemos que la oreja que está inclinada pasa a ser la contraria si hago el modo espejo. Bueno, y luego tenemos también el modo capas, que es interesante en vista, que es para ver cómo se construye la figura. Voy a salir del modo espejo y vamos a acercarnos. Está procesando las capas, esto es importante, entonces si yo en ver modo pongo modo capas, está pensando en ellas y luego podremos ver cómo se va a construir esa figura. A ver, que se procesen y que termine. Mientras tanto vamos a ir explicando de aquí a la derecha algunas cosas. En la configuración básica lo primero que tenemos son perfiles predefinidos para la impresora que hemos elegido de baja calidad, calidad normal, alta o muy alta, y podemos agregar perfiles si alguien nos lo envía o si lo hemos descargado para nuestra máquina, ¿vale? Perfiles que nos hayan enviado. Bueno, aquí tengo ya el Pikachu con las capas creadas, vamos a verlo, ¿veis? Me va marcando cómo se va a construir. Desde la primera capa va a ir subiendo y vamos a ir viendo cómo lo marca. Aquí hay unas cosas interesantes que salen en otro color, abajo y aquí, que ahora explicaremos qué son. ¿Vale? Bueno, pero así hasta que termine sus 980 capas que va a hacer con la configuración que tengo a la derecha. Si os fijáis, si yo cambio de alta calidad a calidad normal, ¿vale? A ver... ¿Vale? Está ahí creando otra vez la figura para calidad normal, está procesando las capas de nuevo y veis que tenía 980 para alta calidad, ahora tendrá menos porque es una calidad más básica. Veis que tiene 295. Bueno, cuando yo hago menos capas, directamente lo que hago es que mi pieza crezca más rápido hacia arriba, cada capa tiene más espesor y bueno, en este programa se ve muy bien aquí en las capas, lo que consigo al hacer capas muy altas es que los escalones de aquí sean más pronunciados. Entonces, figuras que tienen este tipo de pendientes, si quiero mucha calidad, mejor que las capas sean más finas y eso se consigue con mayor calidad. Vemos también que hay muchas menos capas, se rellena más rápido y también ha salido aquí algo que es un soporte para la oreja que antes no estaba. No estaba porque en alta calidad aquí pone más capas y la impresora interpreta que cada capa va a salir muy poquito respecto de la anterior y es capaz de hacerla. Al subir la altura de capa, pues cada capa sale más respecto de la anterior y es posible que esta oreja no salga bien y por eso le pone un soporte. Pero si nos fijamos de nuevo y lo volvemos a poner en alta calidad, veremos cuando genere todo que no tiene eso de ahí. Bueno, vamos a seguir viendo aquí algunas cositas. Relleno es cómo va a hacer el plástico por dentro, si lo va a hacer hueco, es decir, no pone nada de plástico por dentro, si lo va a hacer ligero, denso o sólido. Si os fijáis, os pone en castellano lo que va a hacer aquí. Ningún relleno, 0%, ¿vale? El hueco estará solo con lo que es la piel, las capas de fuera. Ligero un 20% por dentro, denso un 50% de plástico por dentro y sólido al 100%. Entonces, bueno, aquí ya va a salir mi Pikachu. Veis que ahora no tiene este soporte que había hecho antes, interpreta que con menos capas es capaz de hacerlo. Vamos a ver también el interior. ¿Veis? Ahora está al 20% y esto quiere decir que por dentro va a hacer solo estas líneas de plástico y va a haber huecos. De esta forma ahorramos plástico, las piezas aún así son bastante más macizas, pero ahorramos plástico. Si yo le doy a hueco, evidentemente lo tiene que generar, segmentar y demás, pero saldrá sin nada por dentro. Si le doy a denso saldrá con 50% de plástico y si le doy a sólido al 100%. ¿Vale? Por último, de esta configuración básica, asistentes para la impresión, no para nosotros, sino para la impresión. Generar borde y generar estructura de soporte. Ahora vemos que son estas dos cosas. Cuando aparezca mi Pikachu, que ya está a punto, lo veremos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bueno, veis que ahora está hueco porque le he dicho que lo haga hueco. Generar borde es esta estructura que hace por aquí abajo la máquina, ¿lo veis? Que es como más plástico puesto por el suelo para poder imprimir sobre ella. A veces queremos imprimir cosas que están muy poco apoyados en la base y al estar muy poco apoyadas en la base es posible que no se peguen bien, no se adhieran bien. Si ponemos esta estructura, pone más plástico en la base y de esta forma se queda bien pegada y sobre ella puede construir. Si lo quito, pues ya no lo va a hacer. Y también tenemos la estructura de soporte. La estructura de soporte es esos andamios que veíamos
que tenía nuestro Pikachu para construir la oreja o aquí incluso las manos. Ahora cuando se procese lo veremos y podemos quitarlo o ponerlo. Ahora os diré cuándo es recomendable ponerlo. ¿Vale? Lo que sí voy a hacer ahora después es bajarle la calidad para que se esté cargando cada vez más rápido los cambios que yo haga y los podamos ver. Mientras tanto, también vemos aquí que se marca el tamaño que va a tener la figura, el tiempo que va a tardar la impresión, ahora mismo 2 horas y 54 minutos, y la cantidad en metros de plástico que vamos a consumir. Fijaros que ha quitado todo el borde interior, deja unas líneas. Estas líneas en realidad no son para sujetar la figura, sino para limpiar el cabezal. La máquina hace una serie de pasadas alrededor para que cuando empiece a imprimir lo que queremos, lo imprima directamente de forma limpia y esté saliendo el plástico, porque al principio sale mal, está un poco todavía atascado y hasta que no lo libera un poco no empieza a salir bien. Bueno, la estructura de soporte en este caso sería estas cosas azules que ha construido para, fijaros, sujetar aquí estas partes que sobresalen un poco. Si yo lo quito, pues evidentemente los quitará. Bueno, voy a bajar ya también la calidad, la voy a poner incluso baja para que vaya todo más rápido y vamos a ver cómo se carga mucho más rápido ahora y veremos también las capas que ha construido para esto. Está en ello, está procesando las capas. Y cuando termine con esto, pues pasaremos ya directamente a las opciones avanzadas de este software. Aquí tenemos a Pikachu, aparece ya. ¿Veis? Mirad, ahora pone muchos más soportes, porque fijaros que pocas capas, 393, si yo voy bajando, bueno, ahí tenéis, muchos más soportes. Me pone la cola, que antes no ponía, porque interpreta que no es capaz de hacer esto con tanto saliente, me pone para la oreja y bueno, pues los puedo quitar. Si yo le quito la estructura de soporte desaparecerán, tardará un momentillo y también le puedo quitar el borde como hemos dicho antes. Vamos a ver el otro modo ahora después, que es además del sólido el de rayos X, que se ve un poco el interior. Bueno, aquí lo tenéis, ha desaparecido la estructura de soporte. Yo sé que esta figura se puede imprimir sin soportes. Esto de aquí tiene muy poca pendiente, entonces cada capa, incluso a esta calidad, es capaz de hacerla sobre la anterior. Eso sí, si hacéis figuras que tienen mucho saliente y a baja calidad, lo mejor es que el plástico no esté muy caliente cuando se deposita. Para el PLA depende del tipo de PLA, pero por ejemplo el DBQ que yo tengo, pues recomiendan 215 grados. Pero para esta figura, si yo quiero hacer esto de aquí que quede con calidad, le pondría 190. De esta forma sale menos caliente, el ventilador lo enfría antes y al ser depositado un poco en voladizo, no se viene hacia abajo. No está como derretido y se queda en la posición donde lo hemos puesto. Bueno, la opción de visualización de rayos X sirve para ver también un poco cómo va a ser por dentro. Veis que se ve como el interior. En realidad es una opción que tampoco uso yo nunca mucho, pero la opción de ver las capas sí que es muy interesante porque a veces por dentro o a la hora de imprimir tenemos algunos problemitas y aquí determinadas figuras sí que podemos ver qué está pasando. De hecho, os diré que hay muchas cosas que bajamos de internet que a veces por cómo están laminadas o por cómo están diseñadas y creado el archivo, tienen defectos, tienen zonas donde no hay masa. Y aunque tú lo veas que parece que hay masa, empiezas a ver así capa a capa y ves que hay una zona donde realmente no está poniendo plástico donde debería ponerlo. Y eso es por un error del archivo de diseño y no va a salir bien en la impresora. Bueno, vamos a la avanzada. Bueno, una vez que he puesto la avanzada, vemos que tengo aquí muchas opciones. Eso sí, tengo una opción de configuración en la cual yo puedo elegir todas las opciones que yo quiero que me aparezcan o que no quiero que me aparezcan. Son muchas más que en la versión anterior y me permiten satisfacer muchas más necesidades a la hora de imprimir. Evidentemente no vamos a hablar de todas ellas porque son muchísimas, pero podríamos solucionar casi cualquier problemita para impresiones muy complejas con tantas opciones. Bueno, vamos a hablar de las que ya han aparecido. La altura de capa es cuántos milímetros va a tener cada una de estas 393 capas. Si yo lo cambio aquí y lo pongo a 0,2, veréis que ahora cambia y en vez de 393 pues habrá menos capas cuando se procesen. Esto es el máximo que yo recomendaría, 0,2, 0,25 para un PLA en esta impresora y como mínimo 0,05. Por debajo de eso tampoco vamos a notar diferencia por mucho que lo bajemos. Veis que hay menos capas ahora, ¿vale? Hay menos capitas. Luego tenemos el relleno que lo podemos poner aquí manualmente al 10, al 20, al 30.
y podemos cambiar el porcentaje de plástico que hay por dentro. Voy a poner un 50 para que veáis por ahí en medio cómo de sólido es cuando se cree. Bueno, luego tenemos el material, fijaros aquí hay unos parámetros interesantes, de este ya he hablado, tenemos la temperatura de impresión, que a 220 grados sale bastante fundido el plástico PLA que yo tengo, pero recordad, cada plástico tiene unas temperaturas, veis que ahora está mucho más sólido por dentro, tiene unas temperaturas y deberíais verlo del fabricante. A veces 220 es muchísima temperatura y merece la pena bajarle un poco, a 200, a 215. Luego tenemos el diámetro del filamento, que es muy importante ponerlo tal cual es. Hay dos comerciales, el 1,75 y el otro más habitual es el 2,85, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, porque a veces ponemos 2,85 y no tenemos ese filamento, entonces la impresora está interpretando que le entra un filamento muy gordo y en realidad le entra uno más fino y no suelta todo el plástico que debería soltar y sale una pieza que tiene como poco plástico, como huecos, como si fuese una galleta de estas de fibra, ¿vale? Entonces es importante poner el diámetro de nuestro filamento. También es verdad que no todas las máquinas admiten todos los diámetros, entonces condiciona aquí y condiciona nuestra máquina. El flujo es cuánto plástico queremos echar, yo recomiendo dejarlo al 100%, el flujo es, pues a lo mejor queremos que en un momento dado suelte más plástico del que debería soltar según todos los parámetros. Es como un multiplicador, ¿vale? Para que rellene bien o algo así. Habilitar la retracción es algo muy interesante, la tenemos habilitada, la explico aquí. La retracción es simplemente que la máquina cuando ha impreso una parte y viaja por el aire a otra parte, suele dejar un hilillo de plástico porque aunque deje de empujar el plástico está fundido y sigue saliendo, un hilillo de plástico que queda muy mal. Sobre todo porque en una pieza como esta, según va subiendo, va dejando hilillos y al final quedaría aquí como una membrana de plástico que hay que quitar y es muy incómodo. Si habilitamos la retracción, lo que hace la máquina en los viajes donde no imprime es chupar hacia adentro el plástico. En vez de empujarlo hacia afuera, lo chupa hacia adentro y evita que se forme ese hilo, como que lo corta. Entonces, si la habilitamos, nos saldrán por abajo otras opciones para modificar cuánto lo queremos chupar hacia adentro y a qué velocidad. Bueno, aquí tenemos las velocidades para imprimir, entonces, diferencia con la versión anterior de Cura, tenemos una velocidad de impresión que es 40 milímetros por segundo puesto. Esto es para una calidad alta, la podemos poner bastante rápida. También depende mucho de la impresora. Si la tenemos muy bien calibrada, muy bien montada, podremos subir esta velocidad. Si no la tenemos muy bien montada, podremos bajarla. Velocidades muy altas, por ejemplo, de 100 milímetros por segundo, pues hacen que se imprima mucho más rápido. Aquí ha bajado mucho el tiempo de impresión, pero también es verdad que puede producir muchos fallos. Un fallo habitual es que vaya muy rápido y se produzca un salto en el diente de la correa, porque al cambiar de ir hacia la izquierda para ir a la derecha, pues la correa salta sobre el eje y se desplaza toda la figura y se imprime desplazada a partir de una altura. Eso porque no está muy tensa o porque aun estando bien de tensión va muy rápido. Bueno, una vez que hemos puesto una velocidad de impresión media, fijaros aquí que tenemos dos tipos de velocidades también. La velocidad de relleno, que es cómo de rápido va a rellenar por dentro de plástico. Dentro no necesita calidad, así que puede ir bastante más rápido. También tenemos una velocidad de pared, que es a qué velocidad hace las capas de fuera, y una velocidad superior e inferior, que es cómo hacen las primeras capas, la de abajo y la de arriba del todo, que también requieren un poco de calidad. En este caso, pues en Pikachu, la de arriba del todo es un piquito, no necesita mucha calidad, pero a veces las figuras, igual que la pared lateral tiene calidad, queremos que en la parte superior pues tenga la misma calidad. Por eso podemos poner unas velocidades especiales para las primeras capas. Y la velocidad de desplazamiento es esa velocidad que tiene el cabezal en zonas donde no tiene que imprimir, cómo se desplaza a la hora de no imprimir. Bueno, refrigeración. Habilitar ventiladores de refrigeración. Los podríamos deshabilitar, pero esto no es recomendable. Además, el plástico, en figuras muy pequeñas sobre todo, ¿cuándo se deshabilitan? Pues se deshabilitan en figuras muy grandes. Imagina que yo voy a imprimir una figura súper grande por aquí, pues evidentemente, y sobre todo en PLA, que se enfría al ponerse en la base, cuando yo vaya a hacer la segunda capa, la primera ya se habrá enfriado un poco y estará sólida. No necesito enfriarla yo porque con el tiempo que tardas en hacer una capa, cuando llegas a la siguiente, la anterior está fría. Pero en figuras como esta tan pequeñitas,
si yo no dejo que no enfrío con el ventilador cada capa, al poner la siguiente, la anterior está fundida y queda muy mal. Empieza a remover ese plástico el cabezal y no se deposita bien la siguiente capa. Así que siempre habilitarlo y ya, bueno, podéis probar vosotros. Ya sabéis también que tenéis configuraciones para cuándo habilitarlos, cuándo deshabilitarlos. Por defecto suele pasar que en la primera capa, si vemos aquí, en refrigeración pone algo de las primeras capas seguramente, velocidad normal del ventilador por capa. Bueno, lo normal es que el ventilador esté apagado en la primera capa porque necesitamos que se deposite bien sobre el vidrio. Esto se produce automáticamente y se pone en marcha uno de ellos a partir de la segunda capa, que es el ventilador que enfoca directamente a lo que estamos imprimiendo. El cabezal tiene otro ventilador para mantener la temperatura que le hemos puesto, en nuestro caso 220. Soporte. Bueno, esto ya hemos hablado de ello. Habilitar el soporte. El soporte sería esto que produce como andamios. Vamos a habilitarlo y lo vemos. Si yo lo habilito, pues me pregunta ahora más cosas sobre el soporte. Bueno, lo generará, me está preguntando si quiero en todos sitios o solo lo que está tocando la placa de impresión. Esto quiere decir si a lo largo de la pieza hacia arriba lo quiero en todos los lugares donde el programa interprete que necesite andamios para una parte que sobresale, o solo lo quiero en las partes que están inmediatamente por encima del plato de impresión. Y luego habilitar el techo del soporte. Bueno, genera un forro superior denso porque este soporte es muy finito, es hecho con un plástico muy fino y cuando llega al final, antes de apoyar la pieza, genera un soporte más, en el soporte un plástico más denso, ¿vale? Y ahí se imprime el modelo sobre eso. Ya de todas formas las explicaciones, como veis, las tenéis aquí. Entonces estos serían los andamios que cuando ha terminado la impresión y vamos a quitarlos, se quitan bastante bien, aunque en la zona en la que están pegados a la figura hay que limarlo un poquito a veces o recortarlo con un cúter o algo así. Adhesión a la plataforma. Bueno, os fijáis, la adhesión ya hemos hablado antes, es esto de aquí que se hace para que se pegue bien la figura y podemos decir que tenemos balsa, borde y falda, son diferentes tipos. Si los cambio, pues se cambia la forma que tiene eso de ahí abajo. Entonces voy a dejarlo en borde, que es el que tenía, y ancho también lo puedo cambiar. A lo mejor solo queremos que se amplíe un poquito, no que se amplíe 8 milímetros, que es bastante, sino algo menor. Esto es pues cuántas pasadas hace. Nuestro cabezal, en el caso de esta máquina, tiene 0,4 milímetros, ahora lo veremos. De hecho voy a buscar una opción que vamos a cargar, pero vemos aquí que pone 8 milímetros, pues será todo esto de aquí. ¿Y cuántas pasadas hará? Pues un múltiplo de 0,4. En el caso de 8, pues serán 20 pasadas aquí haciendo borde. Si yo bajo esto, por ejemplo, a 6, pues hará menos pasadas. Evidentemente lo calculará de forma que sea un múltiplo del ancho que tiene mi cabezal por el que sale el plástico. Bueno, vamos a buscar por aquí alguna opción más que puede ser interesante. Ahora lo vemos. Pues veis que se ha reducido esto. Vamos a ir a la configuración y vamos a ver alguna más. La altura de capa inicial sería para que la primera capa la haga más ancha o más fina. Luego tenemos el ancho de línea de pared. Yo esto lo puedo marcar y veis ahí que aparece lo que os he dicho. El 0,4 milímetros, que es el grosor con el que sale de diámetro el plástico por el cabezal de esta impresora. Hay otras que tienen otro ancho, este es de 0,4 milímetros, ¿vale? Entonces, bueno, tengo otras opciones de calidad. Luego tenemos los perímetros, que también son interesantes, que yo puedo decir en el perímetro, si quiero, cuántas paredes. Bueno, voy a ir marcando cositas aquí, lo vemos ahora. Perímetro, ¿vale? Cerrar, a ver. Aquí lo tenéis. Grosor de pared, ¿cuántos milímetros quiero de grosor? Porque si os fijáis aquí, pues mis paredes tienen un grosor antes del relleno. Una parte que aquí está como en rojo y verde, ¿vale? Si me acerco lo veis. Y esto es cuánto grosor quiero ponerle a esta pared. Pone 1 milímetro, cosa que realmente no será capaz de hacer la impresora, porque si el ancho de línea es 0,4 milímetros, hará 0,4 si pongo una pasada, 0,8 si hace 2, y si pongo aquí, pues por ejemplo 2 sí que es un múltiplo de 0,4 y veremos que el grosor de la pared se va a ampliar bastante cuando se procesen las capas. Aún así también ha crecido a 1 hora y 17 minutos el tiempo que tarda y bueno, ahora lo vamos a ver cómo se ha generado un espesor más grande. Pero recordad que este grosor de pared siempre va a ser un múltiplo del ancho de línea.
A ver, aquí lo tenéis. ¿Veis qué grosor ha hecho? Pues mucho más gordito. ¿Qué grosor es recomendable? Bueno, yo lo que suelo decir es que menos de 3 pasadas, y cada una de 0,4, deja una superficie exterior muy endeble. Si hacemos una figura tan sólida como esta, que tiene el relleno al 50%, tampoco necesitamos tantas pasadas por fuera. Pero yo, que siempre suelo poner el relleno al 20%, pues yo aquí pondría 1,2, que son realmente 3 pasadas de 0,4 milímetros. ¿Vale? Bueno, luego podemos cambiar grosores arriba y abajo, que son directamente en la parte inferior o en la parte superior, cuánto grosor dejo. Esta Pikachu, como hemos dicho, arriba del todo solo tiene picos, pero abajo sí que tiene una superficie. Veis que ahora se ha reducido. Bueno, aquí abajo, si nos fijamos, empieza a hacer unas capas sólidas en la 2 y en la 3. Estos son capas sólidas totalmente, veis que no tiene relleno, y hay un momento dado en que empieza a hacer un relleno. ¿Vale? Aquí ya está haciendo relleno. Entonces, el grosor superior e inferior nos está marcando qué ancho queremos para esas primeras capas. En este caso pone 1 milímetro. Si quisiésemos que fuese exactamente igual que el grosor de pared, pues pondríamos 1,2 también. Eso sí, este tiene que ser múltiplo de la altura de capa que hemos puesto. Si yo pongo 1,1, pues si la altura de capa es 0,2, lo adaptará a un valor próximo. ¿Vale? Entonces, bueno, puedo poner el grosor superior, que es en la parte de arriba, y el grosor inferior. De todas formas, todo esto lo tenéis explicado en las explicaciones que vienen ya por defecto en este software, que está bastante bien, bastante remodelado. Y nada, os recomiendo que lo probéis, y cualquier cosita que necesitéis, comentáis el vídeo e intento aclararlo. Vamos a volver a poner el modo sólido de mi Pikachu y aquí lo tenemos. Cuando ya hemos terminado con él y ya creemos que está listo para imprimir, pues simplemente guardamos aquí en archivo, ¿vale? Le damos a guardar y elegimos dónde lo queremos guardar. Si metemos una tarjeta SD en el ordenador, te saldrá aquí y ya está, adelante con ello. ¡Hala! Os invito a probarlo y ver qué tal funciona.